Hola, bienvenidos a nuestra primera videoclase del curso virtual de Matemáticas Básicas, en la que hablaremos de los números reales. Les recuerdo que en el campus virtual del curso, para acceder a las clases, tienen este enlace. Bien, como la intención del curso es desarrollar competencias matemáticas, sobre todo en lo que tiene que ver con la solución de problemas, cada videoclase la vamos a iniciar con un problema que luego al finalizar deberá estar resuelto. Como vamos a hablar de números reales, tomé esta pregunta de las pruebas del ICFES en la que debemos averiguar si esta expresión corresponde a un número racional o irracional. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre eso? Si sabemos en realidad qué nos están preguntando, a qué se refieren. Para dar respuesta, pues vamos a hablar sobre los conjuntos numéricos hasta llegar a los reales. Resulta que inicialmente el hombre utilizó los números naturales. Son esos que le servían para contar el 1, el 2, el 3 y un etcétera, que nosotros hemos representado con el símbolo de infinito positivo. Más adelante se le atribuye a los mayas, no sabemos, el descubrimiento del cero, que es la ausencia de cantidad, pero además aparecieron los números negativos. A este conjunto formado por los naturales, el cero y los números negativos, los llamaron el conjunto de los números enteros y lo representaron con una Z. Y bueno, luego la humanidad fue evolucionando y fue encontrando la necesidad también de medir, y surgen entonces los números racionales. A los números racionales los representamos con una Q. En los números racionales entonces tenemos todos aquellos números que podemos escribir de la forma A sobre B, teniendo mucho cuidado que B nunca va a poder ser 0. ¿Por qué? Porque no es posible dividir por 0. Si nosotros dividimos, por ejemplo, 8 entre 0, nos dice no se puede dividir entre 0. Los números racionales vienen siendo el cociente de dos enteros, pero sabiendo que B no puede ser 0. Ejemplo de estos racionales, pues 1/2, menos 3/4, pueden ser positivos o negativos. Entonces fíjense, en los números racionales tenemos incluidos los naturales, los enteros negativos, el 0 y todas las fracciones que no son enteras. Todos estos conjuntos son infinitos, tienen una cantidad infinita de elementos. Nos queda faltando hablar de los números irracionales. Los irracionales serán los que no podemos expresar como fracción. Estarían ubicados acá por fuera. Tenemos, por ejemplo, el más famoso quizás de los irracionales, que es el número pi. Su expresión decimal es 3,1415, etcétera, etcétera. Y tenemos las raíces que no son exactas. Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, una raíz cúbica de 7, por ejemplo. El número e también es un irracional, muy necesario en el cálculo. Y bueno, aunque pareciera que existieran menos irracionales, en realidad también son infinitos irracionales. Luego que ya tenemos todos estos conjuntos numéricos, hemos encontrado entonces lo que viene siendo el conjunto de los reales. Los representamos con una R. Los reales entonces están formados por la unión de los racionales con los irracionales. Ahora te voy a hablar de los números decimales. ¿Qué ocurre con ellos? Habrá algunos que son irracionales y habrá otros que son racionales. ¿Cómo vas a saber entonces cuándo es cada uno? Si tú tienes una expresión decimal como por ejemplo 0,8, cuya parte decimal es finita, es muy fácil decir este número es en realidad racional. Yo puedo encontrar una fracción que me lleve al decimal 0,8. Igual ocurre si tengo un número decimal como por ejemplo 0,3333, que acostumbramos escribirlo como 0,3 con una curvita aquí encima para indicar que se va a repetir indefinidamente la cifra 3. Ese número también será un número racional, pero en cambio cuando nosotros encontramos una raíz cuadrada de 2, por ejemplo,
Mira que la parte decimal no es periódica, no se está repitiendo siempre lo mismo. Y esto no va a terminar jamás. Pues obviamente en la calculadora tiene una cantidad determinada de cifras, pero en realidad la parte decimal es infinita. Cuando ocurre eso, estos decimales son irracionales. Ya aquí tenemos raíz de 2. Vamos a colocar otro ejemplo que no esté allí. La raíz cuadrada de 8. 2.8284, etcétera, etcétera. Tendría que colocar acá puntos suspensivos para indicar que no llega hasta ahí, que eso sigue. Por lo general lo que hacemos es que los irracionales los representamos, si es en forma decimal, como si fueran racionales, porque no nos es posible escribir todas las cifras decimales que él tenga. Entonces lo redondeamos, lo aproximamos, pero debemos tener claro que si la parte decimal es infinita y no es periódica, como ocurrió acá con el 0,33333, entonces ese número es irracional. Resumiendo, los números decimales pueden ser racionales o irracionales. Vamos ahora a jugar con esos números a ver qué tan claro nos queda. Te voy a dar unos números para establecer a qué conjuntos numéricos pertenecen. Vamos a tomar por ejemplo el número 7. Me pregunto, ¿es un natural? Sí, porque aquí están los números desde 1 hasta infinito, los que nos sirven para contar. Está aquí, está en los enteros. Sí, los naturales son un subconjunto de los enteros. Igual son un subconjunto de los racionales. Por lo tanto es natural, entero, racional. No podrá ser irracional porque no existe ningún número que sea a la vez racional e irracional. O está aquí o está por fuera. Y es un número real. ¿Dónde lo ubicaríamos? Tenemos el número menos 15. No está en los naturales porque es negativo. Por lo tanto está acá. Es un entero negativo. Obviamente también será un racional y no podrá ser irracional. Será también un número real. Si tengo el número menos 8 quintos, no es un natural, no es entero, es una fracción, un número racional. No podrá ser irracional, es también un número real. Si te doy el número menos 1,358, etcétera, 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 con una parte decimal infinita, no periódica, ya tú sabes que queda acá. En los números irracionales es también un número real. No puedo ubicarlo en ninguno de estos conjuntos. Si tenemos el número menos 10 medios, yo diría, lo voy a ubicar acá. Pero resulta que menos 10 medios, yo puedo dividir el 10 entre 2, cabe a 5. En realidad es menos 5. Entonces perfectamente puede caber acá, en los enteros, es un número entero. Si te doy una raíz de 16, tú podrías pensar que es un irracional, porque acá he dado ejemplos de raíces. Pero resulta que la raíz cuadrada de 16 es exacta, es 4. Entonces no es un irracional, es un número entero. Tiene una raíz, la raíz cuadrada de 16 es tanto más 4 como menos 4. Si tomo solo la positiva, bueno, sería natural. Voy a aprovechar para hablarte un momento de algo que es muy importante cuando vamos a trabajar con operaciones. Es un error muy frecuente que si tenemos 2 más 3 por 4, digamos que eso da 2 más 3, 5 por 4, 20. Esto es completamente equivocado. ¿Por qué? Porque las operaciones tienen un orden. Yo aquí primero debo multiplicar y luego sumar el 2. En realidad eso da 3 por 4, 12 más 2, 14. ¿Cómo sé entonces cuál va primero? Pues fíjate, cuando no haya paréntesis que indiquen lo contrario, tú debes saber que primero debes resolver las potencias y las raíces, luego las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y restas. Estas operaciones que tengo acá son recíprocas de esto. Por ejemplo, si tienes 3 elevado a la 4 más 2 por 3, resuelves primero la potencia, vamos a colocar acá menos 1. Resuelves primero la potencia, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Se multiplica el 3 por sí mismo 4 veces. Luego no puedes decir más 2, sino que resuelves el producto.
Por último es que vas a resolver las sumas y las restas. 6 menos 1 es 5, 81 más 5, 86. Fíjate que la calculadora, si tú le dijeras esta operación de acá, 2 más 3 por, él se queda esperando el número que vas a multiplicar, 4 igual 14. ¿Cómo harías si quieres primero resolver la suma? Si lo que tú en este ejercicio quieres es sumar el 2 con el 3 y luego multiplicar con el 4, tienes necesariamente que utilizar unos paréntesis. Para eso son. Si yo agrupo 2 más 3 con un paréntesis, luego el 4 puedo colocar el por o dejarlo así. Ahí sí debo sumar primero. 2 más 3, 5 por 4, 20. 2 más 3, y enseguida lo sumo porque sabe que está en un paréntesis. Por 4. Entonces debes tener cuidado con eso. Si tienes 5 por 2 elevado a la 3, ¿qué debes resolver primero? La potencia. Primero resuelves esto. 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y luego multiplicas por el 5. 8 por 5, 40. Bueno, ahora sí volvamos con nuestro problema. Me dieron esta expresión y queremos saber si corresponde a número racional o irracional y en qué segmento va a estar ubicado. Por el hecho de que esté el radical no quiere decir que sea irracional, porque cuando elevamos una raíz al cuadrado, decimos que este exponente anula el radical y eso da 3. Sin embargo, acá tenemos una resta. ¿Qué ocurre? Que ahí tendríamos un producto notable que veremos en otra unidad, pero ya que está mencionado acá, vamos a adelantar algo. Cuadrado de la primera menos 2 veces la primera por la segunda menos cuadrado de la segunda, esa sí me da un 3, sobre 2 elevado a la 2. El 1 menos el 3 me da menos 2. Esta expresión que tengo acá es una expresión irracional, porque este raíz de 3 es un número irracional. Al multiplicarlo por 2 me sigue dando irracional, al restarle el 2 me sigue dando irracional y al dividirlo entre 4 igual. Por lo tanto, esta expresión es irracional. ¿Dónde está ubicada? Veamos. ¿Cómo haríamos para saber dónde está ubicada? Pues hay que hallar el resultado de esa expresión. Abro paréntesis, voy a abrir otro para indicar 1 menos raíz de 3. Ahí lo cierro. Luego entre 2. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo, base negativa con exponente par da positivo. Nos dio 0.13 aproximadamente. Por lo tanto estaría ubicado ¿dónde? Sabemos que un cuarto es 0,25. Por lo tanto 0,13 deberá estar más acá. Pero ¿qué tanto estaría aquí o aquí? Hay que averiguar cuánto es un octavo. 1 entre 8 es la mitad de un cuarto, sería 0,125. Así que nuestro 0,13 aproximado va a estar en el segmento EF. Observamos que ese segmento no está aquí, o sea que ninguna de esas opciones hubieran sido correctas. Hay un error ahí. El segmento en el que está ubicado es en EF. Aquí tenemos otra pregunta. Si divido de E en n segmentos congruentes, congruente significa que me dan lo mismo, la longitud de cada uno de los n segmentos es. Voy a dividir este segmento en varios pedacitos, n cantidad de segmentos. ¿Cuál sería la longitud de cada segmento de esos? Aquí lo que está en juego es el concepto de división. Suponte que lo dividiera en 5 pedazos. ¿Qué diríamos? Que esto que mide un octavo lo voy a dividir entre 5 pedacitos. Como lo voy a dividir, ese 5 me queda ahí debajo. Sería 1 entre 8 por 5. Si no son 5 pedacitos, sino 3 segmentos. 1 entre 8 por 3. Y así. Entonces observamos que la expresión es 1 sobre 8n, donde n es la cantidad de segmentos en que lo estoy dividiendo, el segmento de E. Otra manera de
de hacer esta división es decir, este segmento que mide 1/8, lo divido en este caso entre 5. Le colocas el 1, extremo por extremo, medio por medio, 1 sobre 40. Mira que nos estamos adelantando ya a las operaciones con números fraccionarios en este caso, o números racionales. Aquí tenemos otro problemita con números enteros. Dice que hay una secuencia, son números enteros, y nos preguntan por el número que debe aparecer en este cuadro. Muy bien, analicemos la secuencia. Aquí, por ejemplo, yo digo del 3 al 6 habría que sumarle 3. 3 más 3, 6. Pero del 6 al 8 no, del 6 al 8 apenas habría que sumarle 2. Entonces queda uno como que anda, ¿cuál es la secuencia allí? Analicemos los números negativos. Del menos 19 al menos 12 le sumamos al menos 19, 7 para que nos dé menos 12. Al menos 12 para llegar hasta el menos 6 habría que sumarle más 6. Menos 12 más 6 es menos 6. Ahora sí ya puedo como que ver más claro que hay una secuencia. De aquí a acá sería más 7, más 6, por aquí veo más 3 y más 2. Debo suponer entonces que de aquí a aquí sería más 5, de aquí a aquí más 4, luego más 3, más 2, más 1. Esa es la secuencia. ¿Cuánto debo sumarle al menos 6? Más 5. Menos 6 más 5, signos diferentes se resta, se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto, que es el menos 6, y da menos 1. Comprobemos, aquí era más 5, comprobemos que menos 1 más 4 sería, ahora, también da menos 1 más 4, signo diferente, signo el que tiene mayor valor absoluto, nos da 3. Entonces indiscutiblemente que el número que debe ir ahí es el menos 1. Volvemos ahora con los decimales. Nos dicen, observa la recta numérica. El número decimal que corresponde al número marcado en la recta es. ¿Cuál sería ese número? El que va aquí. Yo debo ubicarme entonces acá, 0,1, 0,2. El punto marcado está en todo el centro entre el 0,1 y el 0,2. ¿Cuál de esos números es el que va allí? 0,1 es exactamente lo mismo que 0,10 y 0,2 es lo mismo que 0,20. Si yo lo tomo así, puedo ver fácilmente cuál es el que va allí, ignorando de pronto el 0. Entre el 10 y el 20, el número que va en el centro es el 15. Por lo tanto, aquí sería 0,15. ¿Dónde estaría ubicado el 0,25? Justo entre el 0,2 y el 0,3. ¿Dónde está ubicado 0,50? 0,50 es lo mismo que el 0,5. Y ya para finalizar, vamos a hacer uno con fracciones. Nos preguntan, la fracción 5/4 se ha representado con un punto en cuál de estas rectas. Debemos recordar que el 4 nos indica las partes en que se está dividiendo la unidad. Podría ser esta, pero esta no, porque aquí se dividió en 5 partes, descartada. Podría ser esta. Aquí tenemos 5 partes iguales, por lo tanto tampoco. Estaría entre la A y la C. Ahora miremos cuántas partes debemos tomar. 5. En esta opción C, por ejemplo, tomé 1, 2, 3. Esta fracción que estamos representando en este punto es 3 de 4. La correcta sería esta, porque aquí sí tomaron 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 4 partes iguales en que dividir una unidad. Aprovechamos y practicamos acá. ¿Qué fracción sería esta? Si la divide en 1, 2, 3, 4, 5 partes, ese 5 va debajo. ¿Y cuántas tomé? 5 y 1, 6. 6 quintos. Esta sería dividir la unidad en 1, 2, 3, 4, 5 partes, denominador. Y tomé solo 4. 4 de un total de 5. Y listo. Bye.